Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Para comenzar, recordaremos que el teorema de Pitágoras plantea que en todo triángulo rectángulo se cumple que el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. O sea, algebraicamente, para calcular la longitud C sería la fórmula donde, a partir de esta, para calcular la longitud del cateto A se utiliza la fórmula, así como para calcular la longitud del cateto B se utiliza la fórmula. Muy bien. Una vez realizado este recordatorio, realizaremos un ejemplo. Un árbol a cierta hora del día refleja una sombra sobre la horizontal de 6 metros. Si se conoce que la longitud desde la copa de este hasta el extremo exterior de la sombra es de 10 metros, ¿cuál es la altura del árbol? Teniendo en cuenta los pasos generales a seguir para la resolución de un problema, tenemos que, gráficamente, en primer lugar, el árbol, en segundo lugar, la sombra que refleja el árbol de 6 metros y en tercer lugar, la longitud desde la copa del árbol hasta el extremo exterior de la sombra de 10 metros. Completando así el triángulo rectángulo en la base del árbol, donde tenemos que calcular su altura. Una vez confeccionada la figura, es más fácil darse cuenta del elemento que tendremos que calcular, que en este caso es uno de los catetos. Luego, como recomendación, identificaremos cada uno de los lados del triángulo con una letra, o sea, la letra C para la longitud de 10 metros, la letra A para la longitud de 6 metros y la letra B para la longitud de la altura del árbol. Ahora, teniendo en cuenta que debemos calcular la longitud B, la fórmula sería, ahora, reemplazando C por su longitud de 10 metros nos quedaría, y reemplazando A por la longitud de 6 metros nos quedaría. Para el siguiente paso, resolviendo las potencias, esto va a ser igual calculando la diferencia nos quedaría. Luego, aplicando la operación inversa de la potenciación, que es la radicación, obtenemos que el valor de B es igual a 8 metros. Y esta sería precisamente la altura del árbol. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre aplicación del teorema de Pitágoras en la resolución de problemas como parte del curso de Teorema de Pitágoras. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún, y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios y que lo compartas con tus amigos. Hasta el próximo video.